Bueno, muy buenos días para quienes nos acompañan el día de hoy en este webinar, donde básicamente vamos a hablar sobre las oportunidades económicas de la transformación productiva en el marco de la transición energética en América Latina y el Caribe. Agradecerle a todas las organizaciones que nos han acompañado en este espacio, en la gestión de este espacio. Mi nombre es Leonardo Rojas. Yo hago parte de Polen Transiciones Justas. También nos acompaña Canla, nos acompaña Gigón, nos acompaña el Tratado de Combustibles Fósiles, nos acompañan múltiples organizaciones también Transforma, en esta iniciativa por discutir temas de la transformación productiva, de la diversificación productiva y de los posibles cambios de la estructura productiva de América Latina y de cada uno de los países de América Latina en esta idea de vincularlo, por supuesto, con la transición energética. El día de hoy, pues nos hemos encontrado en este espacio con unos invitados, con un panel de lujo al que quiero iniciar agradeciéndole por acompañarnos en esta conversación y que les daré paso un poco más adelante para que cada uno de ustedes los conozcan. Tenemos cuatro mujeres con una experiencia y un recorrido muy importante, tanto en temas académicos, de política pública, de la sociedad civil y también el acompañamiento de un funcionario de la CEPAL con mucha trayectoria. Entonces, en un ratico, pues voy a iniciar presentándoles, pero quiero agradecerles, ya a ellos y a ellas las ven en pantalla. Entonces, tenemos a Karen Castro de Transforma, que es subdirectora del componente demanda. No sé si quieras saludar, un saludito corto, Karen. Eh, ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Hago una aclaración. Soy la directora adjunta del área de energía de Transforma. Perdón, perdón. Eh, Me alegra mucho por estar acá porque creo que esta construcción como región América Latina parte de la construcción desde los territorios en cada uno de los países. Entonces es importante contarnos toda la experiencia y cómo podríamos seguir hacia adelante. Gracias. Muchísimas gracias, Karen. También nos acompaña Ariana Escalante de Fundar y que ella tiene un recorrido muy importante también en temas de este tipo de discusiones fiscales y económicas. Ariana, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Vale. También la profesora Julia Torraca de la Universidad Federal de Río de Janeiro, con una experiencia y una trayectoria muy importante respecto a todos estos temas de transformación productiva y de cambio estructural. Buenos días, Julia. Oh, Hola a todos, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con usted. Muchas gracias, Julia. También Carolina Sánchez, que es directora de la Organización del Caribe Libre de Fósiles. Carolina, muchísimas gracias por compartirnos compartirnos tu experiencia. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá y de traer el componente caribeño a la conversación latinoamericana. Muchas gracias. Y finalmente José Eduardo Alatorre, que nos acompaña con una trayectoria también muy importante de parte de la CEPAL. Bienvenido, José Eduardo. Muchas gracias, Leo. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Es un gusto acompañar este evento y muchísimas gracias por la invitación. Vale, muchísimas gracias. Bueno, como les decíamos, pues entonces el día de hoy queremos presentar algunas ideas, partir como de un trabajo que venimos realizando también desde Polen Transiciones Justas, en apoyo, por supuesto, con Oxfam para algunos países de la región, pero sobre todo poner en discusión este título que nos trajo a este encuentro y es cuáles son esas oportunidades en términos de transformar la estructura productiva de América Latina y el Caribe y por supuesto de cara al encuentro que se va a realizar, al próximo evento que se va a realizar en Santa Marta a finales de este mes, la primera conferencia para la salida de los combustibles que está convocando en parte algunos gobiernos de la región, pero sobre todo el gobierno de Colombia y el de Países Bajos. Entonces, bajo este propósito, vamos a tener una pequeña presentación por parte nuestra de unos mensajes claves que hemos encontrado a partir de un estudio que se realizó para tres países.
y posteriormente a ello vamos a dar una ronda de intervención para cada uno y cada uno de nuestros panelistas en torno a unas preguntas que les sugerimos a ellos como preguntas guías, pero por supuesto, sobre todo para escuchar qué piensan de este tema general que hoy nos reúne. Entonces, a continuación, voy a pasar a compartirles mi pantalla un segundo. En este momento están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, Sí. Sí. Listo. Hoy hemos querido compartir estos resultados que básicamente se titulan un ¿Tenemos con qué? Oportunidades para la reindustrialización y la transición energética en Colombia, Perú y Bolivia, donde básicamente lo que nosotros hemos querido hacer es, a partir de una metodología amplia, que no solamente incluya variables económicas, que no solamente incluya temas de variaciones del producto, sino que también incluya, por supuesto, variables ambientales, variables de uso energético, variables como el empleo y por supuesto también una discriminación en términos de variables de género. Eh, qué es importante decir respecto a esta presentación o a los resultados de estos estudios que estamos compartiendo hoy? Es que básicamente lo que nosotros hicimos en Colombia, Perú y Bolivia fue analizar diferentes sectores económicos y relacionar estos sectores económicos con las tecnologías que están vinculadas a la transición energética. Es decir, no solamente todo lo que tiene que ver con las tecnologías para generar y producir energía, para tener paneles solares, para tener molinos de viento, para tener diferentes componentes de estas cadenas de valor, sino que también pusimos énfasis en entender cuáles son esas tecnologías que se necesitan para aprovechar esa energía, es decir, las tecnologías asociadas también a la demanda energética. Y en ese caso lo que encontramos es que hay una cantidad significativa de tecnologías y una cantidad significativa de sectores económicos que existen en cada uno de estos países y que podrían darnos cuenta de que efectivamente tenemos con qué. Tenemos con qué, cuando decimos que tenemos con qué, nos referimos a que en la actualidad tanto Colombia, Perú y Bolivia cuentan con unos sectores económicos que podrían ser muy aprovechados o potenciados en el marco de la transición energética justa. Es decir, si uno revisa muchas de las proyecciones que existen a nivel global respecto al impacto o crecimiento de la demanda por tecnologías asociadas a estos nuevos energéticos, pues evidentemente tenemos que hay mucho que se va a requerir, tanto, por ejemplo, si solamente hablamos de eficiencia energética, el mayor consumo de energía, pero además de una manera más eficiente va a requerir nuevos electrodomésticos, por ejemplo, solamente un hecho como eso. Y la pregunta que nos venimos haciendo muchos de los que venimos y muchas de las que venimos trabajando estos temas de transición energética es quién va a producir o de dónde van a aparecer o a quién se le van a comprar los electrodomésticos, los vehículos eléctricos, los paneles solares, los molinos de viento, etcétera, etcétera. Y en ese mismo sentido es que nosotros quisimos indagar y lo que encontramos es que efectivamente hay unos sectores económicos en cada uno de estos países que podrían ser quienes generen o produzcan parte de los componentes necesarios para producir esos productos o los productos terminados en sí mismos. Claro que con unas diferencias particulares. Lo que nosotros encontramos, por ejemplo, en el caso de Colombia, es que existen sectores más de carácter manufacturero, más de producción, por ejemplo, de componentes eléctricos, de equipos electrónicos y también una industria aún automotriz importante que podría tener un impacto muy importante en términos de la transición energética y del aprovechamiento de este proceso de transición.
En el caso de Perú y en el caso de Bolivia, pues hemos encontrado una situación un poco diferente. Es claro que todos esos procesos de desindustrialización que se dieron en la región tuvieron unos impactos más fuertes en unos países que en otros. No obstante, las posibilidades de aprovechamiento de los minerales estratégicos en cada uno de nuestros países pues representan unas oportunidades muy importantes y, por supuesto, una superación o una apuesta por la superación del extractivismo. ¿Por qué además estos sectores son o resultan ser estratégicos? No solo por lo que vamos a ver aquí a continuación, donde básicamente realizamos diferentes escenarios en términos de choques sobre la demanda y choques también sobre el componente del consumo nacional, de la producción nacional versus lo que se importa. Y lo que encontramos es, por ejemplo, que choques de este tipo pueden generar hasta incrementos de hasta el 3% en el producto colombiano, de hasta el 4% en el producto de la economía peruana, de hasta el 2,4% de la economía boliviana, es decir, a partir de los incrementos de la demanda en cada uno de estos sectores que ustedes después van a poder ver más en detalle en el estudio, sino que además estos sectores son no solamente los más importantes o más destacados por sus aportes en términos del producto, sino que además algunos de ellos son los que menos combustibles fósiles están consumiendo versus otros sectores. En el caso de la manufactura colombiana, este resultado es mucho más evidente, por lo que es un poco más sencillo, pero además menores consumos en términos también de uso de agua. Entonces, estos elementos o esta metodología que nosotros estamos desarrollando, que se alimenta, por supuesto, de lo que han hecho otras organizaciones también en la región, como puede ser, por ejemplo, el Instituto I3T, que es quien viene hablando un poco de estos procesos de industrialización ecohumanista y que nos parece, digamos, una metodología muy, muy interesante e importante para este momento y que nos permite entonces definir esos sectores económicos. Y ya para ir cerrando como este abrebocas que seguramente ustedes van a tener mucho más que decir. Pues a partir también de esa identificación de esos sectores económicos estratégicos, pues nosotros evidentemente recogemos un conjunto de recomendaciones que creo que son parte de mucho de lo que ya se ha venido trabajando también en la región. Creo que América Latina tiene un bagaje teórico, intelectual muy importante también en lo que es los procesos de transformación productiva. Creo que ahí también, por supuesto, la CEPAL ha dejado mucho frente a esto, pero pues que hay que insistir en esas posibilidades o en esas recomendaciones que se requieren. Por supuesto, el tema de la participación de las comunidades, dado que gran parte del desarrollo de algunos procesos en la región están supeditados a la inconformidad de las comunidades en sus territorios con ciertos procesos, que ha sido básicamente lo que ha dejado el extractivismo, pero también mucho de lo que existe en términos institucionales. Hoy Colombia está liderando una apuesta por dejar de lado uno de los acuerdos, digamos, más complicados en términos del desarrollo de proyectos de transición energética o de energías renovables. Y asimismo hay otro conjunto de acuerdos e instituciones también de carácter bilateral que están impidiendo el desarrollo de ciertas apuestas. Entonces, en este sentido, la invitación a la recomendación es la posibilidad de encontrar caminos conjuntos a nivel regional, de encontrar caminos no solamente, digamos, todo como toda la región, sino también de carácter bilateral, en términos de poder hacer un quite a estos impedimentos, fortalecer a partir, por supuesto, de estrategias de demanda pública, de fortalecimiento de crédito y de financiamiento para cada uno de estos sectores. Entonces, también en el chat les voy a dejar ahora la recomendación el link para que puedan acceder a los estudios. Pero básicamente sería eso, plantear la necesidad de un análisis amplio, de una metodología amplia que nos permita
identificar los diferentes sectores económicos que son necesarios o que son estratégicos impulsar en la región, pero que además creo que el principal mensaje sería que efectivamente sí tenemos con qué, sí hay unos sectores económicos, sí los podemos identificar y es preciso poner todos los esfuerzos, tanto de los gobiernos nacionales como de las apuestas regionales, por fortalecer los mismos. Entonces, en el chat les voy a dejar el link para que puedan acceder a los documentos. Esto era simplemente una introducción a esta discusión y a continuación vamos a darle la palabra a cada uno de los panelistas para que empecemos a hablar un poco. Si les parece bien, podemos arrancar por el Caribe. Carolina, ¿te gustaría iniciar? De acuerdo, sí. Muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias por la presentación y de nuevo por la invitación. Rápidamente les cuento que la red del Gran Caribe Libre de Fósiles es una red de organizaciones de base dentro del Gran Caribe que trabajan ya sea contra la proliferación de los combustibles fósiles en la región o a favor de transiciones energéticas justas. Nos llamamos Gran Caribe porque precisamente tenemos organizaciones de Centroamérica, de las islas del Caribe, pero también tenemos organizaciones de Colombia, de Venezuela, de Surinam y de Guyana que hacen parte de nuestra red. Y es muy importante en general que tengamos este espacio de Gran Caribe y esta visualización de lo que está pasando en la región porque es una de las áreas en el mundo donde más rápidamente se está expandiendo los proyectos offshore especialmente, o sea, los proyectos en el océano especialmente en la región. Entonces tenemos dos grandes escenarios o dos escenarios contradictorios en la región sobre esa transición y cómo podrían implementarse, por ejemplo, estrategias para que no volvamos a la reprimarización de las economías de la región. Por un lado tenemos a Guyana y a Surinam, por ejemplo, que avanzan rapidísimo como nuevos productores petroleros en la región y que han hecho una influencia sobre muchos otros de los países para pensar que también es necesario explorar o es una posibilidad para nuestros países desarrollarse económicamente a través de la exploración de recursos, no solo petróleo y gas, sino también de minerales. Entonces, en Guyana y en Surinam, además del tema petrolero, también se está hablando de exploración de minerales críticos. Y por otro lado, también tenemos, por ejemplo, Trinidad y Tobago, que siempre ha sido un productor o que es uno de los productores con más tiempo en la región, con más trayectoria de petróleo y gas, donde también se está hablando de exploración de minerales críticos. Y en Jamaica también se están haciendo exploraciones de petróleo y gas, que en realidad, en teoría, en las próximas semanas deberían de anunciar qué cantidad de recursos tienen y por lo tanto si van a seguir el proceso hacia la exploración. Y ahí también se está hablando de exploración de minerales críticos. Por último, en República Dominicana también se está empujando muchísimo el tema de las tierras, de la exploración de tierras raras. Y anunciaron hace unas semanas que, de hecho, que cuentan con reservas de más de 150 millones de toneladas en tierras raras. Entonces, sí hay un avance, no solo en la exploración y en países nuevos países dedicándose a la producción petrolera y gasífera, sino también a otros tipos de extractivismos. Mientras que por otro lado tenemos países como Belice, donde hay más bien una moratoria por el tema de exploración en el mar Caribe y en Costa Rica, donde también hay una moratoria hasta el 2050 de exploración y explotación de petróleo y gas, y las Bahamas, que está haciendo un proceso similar donde ya están negando las nuevas licencias de exploración y tratando de llevar todo esto a un tema a una ley que prohíba la exploración. Entonces, en esos dos mundos de expansión por un lado y freno desde la sociedad civil, vemos que hay varias estrategias importantes que tenemos que tomar en cuenta pues para que esta transición no se convierta en nuevos modelos extractivos en la región. Por un lado, es muy importante la industrialización verde y encadenamientos productivos locales. Por ejemplo, el tema que creo que Leonardo también lo mencionó de manufactura regional de componentes.
Eso es un tema muy importante para la región, donde ya hay varios casos de éxito y que pasa no necesariamente por una capacidad tecnológica de nuestros países, sino a veces incluso por un tema cultural y político de seguir promoviendo modelos de materias primas, sino modelos de producción de tecnología. Entonces, por ejemplo, en ese caso, en Costa Rica, que es de donde yo soy, hay, por ejemplo, proyectos para generar escuelas técnicas para producir electrolizadores para hidrógeno verde, para que hayan nuevas poblaciones, especialmente en la zona rural, que puedan generar esta capacidad de producción de tecnología. Pero otro caso muy interesante en el Caribe en este sentido es lo que ha pasado con la energía termosolar, o sea, para calentamiento de agua en países como Barbados y Santa Lucía, donde se ha generado todo una nueva, ya por bastantes años ahora, creo que tal vez en los últimos 15 años, un nuevo sector de productores de paneles termosolares para el calentamiento de agua, ya sea para uso residencial, hotelero u otras aplicaciones. Ese cambio que como digo, no es solo tecnológico, sino incluso un poco de cómo nos vemos nosotros mismos en nuestra región como productores de tecnología y no solo de materias primas, es algo que sí se está dando en algunos sectores de la energía renovable en la región. Otro punto muy importante de los encadenamientos productivos locales en el Caribe o en la región del Gran Caribe, especialmente en Centroamérica, es la promoción de cooperativas y pymes en nuevos sectores relacionados con la energía. Especialmente, por ejemplo, en República Dominicana hay una presión muy grande para que haya más introducción de energía solar, pero desde un concepto comunitario y desde el control y la gestión comunitaria de esos procesos, entendiendo o teniendo claro que República Dominicana es un país que todavía quema carbón, que de hecho es extraído de Colombia y donde todavía queman carbón para generar electricidad y además es el país por donde entró el gas fósil a nuestra región, o sea, es el país que más se ha gasificado eh, internamente también. Entonces, el tema de energía comunitaria y la promoción de cooperativas, Centroamérica es una región ya muy acostumbrada a trabajar con el cooperativismo, así es como, por ejemplo, todos los procesos de café pasaron de oligopolios a ahora procesos más pequeños, más comunitarios, familiares, microbeneficios, cooperativas que distribuyen mejor, por ejemplo, en el caso del café, los ingresos y lo mismo se podría hacer o se está promoviendo desde la sociedad civil que se haga en los temas energéticos. Hay un caso muy importante de esto que es Casa Pueblo en Puerto Rico, que es un ejemplo emblemático de autogestión comunitaria. Nació en los 80s, o sea, también tiene muchísima trayectoria. Y ese proyecto de Casa Pueblo en Puerto Rico nació para frenar la minería metálica en Adjuntas, en Cuba. Y ahora es un laboratorio de transición energética justa donde comunidades enteras se abastecen a través de energía solar y es todo manejado por la región y la comunidad. Ahí lo que se pretendía era explotar 17 yacimientos de oro, plata y cobre y eso se frenó gracias a este proyecto local de energía comunitaria. Otro punto importante o otra estrategia para evitar que la transición se convierta verdad en los mismos modelos extractivos tradicionales es que logremos diversificar la economía vinculada a la transición, es decir, que integremos la transición energética con otros sectores como el turismo sostenible, el turismo es uno de los ingresos más importantes para Centroamérica y el Caribe en general, pero además es uno de nuestros procesos productivos que más se ven afectados por los impactos del cambio climático, siendo que el Caribe es una de las regiones más vulnerables en general, donde en cuestión de 5 minutos cualquiera de nuestros países pierde el Producto Interno Bruto del año, teniendo que después reponerse de un huracán. Entonces, esta combinación de que la transición energética de una vez incluya a otros sectores productivos como el turismo sostenible,
agroindustria baja en carbono y la combinación con la economía digital es muy importante. Entonces, por ejemplo, optimizar el uso de la energía en nuestros países a través de plataformas digitales que gestionen redes inteligentes, que gestionen almacenamiento, que gestionen la distribución de renovables, o sea, que no caigamos en procesos, como decía, de renovables centralizadas, que siguen siendo el modelo tradicional energético que nos tiene en esta injusticia energética en la que vivimos. Pero también, por ejemplo, crear nuevos servicios en esta combinación de sectores como aplicaciones para movilidad eléctrica compartida, turismo sostenible con trazabilidad de huella de carbono o mercados digitales de energía comunitaria son algunas de las opciones que creemos que en la región nos podrían ayudar a no caer eh, en estas an- tradicionales formas de ver el extractivismo y nuestras maneras de generar eh, beneficio para todo el mundo. Y por último, sí creemos que es muy importante que haya un proceso de reforma fiscal en nuestra región, especialmente siendo que muchos de nuestros países son altamente dependientes de la importación. La mayoría de los países de Centroamérica y el Caribe, especialmente en el Caribe, en las islas del Caribe, son muy dependientes de la importación de combustibles fósiles. En Centroamérica tenemos la ventaja y una situación muy distinta que es la red eléctrica regional o el mercado eléctrico regional, que es uno de los pocos que existen en el mundo, que van desde Guatemala hasta Panamá y es mayoritariamente alimentado por energía renovable a base de hidroeléctricas, eso sí, hidroeléctricas que hoy entendemos no son necesariamente limpias ni potables, pero que ya son hidroeléctricas construidas en nuestra región y que siguen siendo la base de la generación eléctrica de Centroamérica. Pero en el Caribe especial y Centroamérica depende todavía muchísimo de la importación de petróleo, especialmente para el tema de transporte, mientras que en las islas del Caribe todavía se depende para tanto electricidad como transporte. Y si creemos que estos cambios tienen que pasar por una reforma fiscal que también permita que los ingresos que se generan no solo por los impuestos a los combustibles, sino también que hayan impuestos a las empresas petroleras y gasíferas que trabajan en la región y a grandes contaminantes, que se puedan redireccionar para no solo, principalmente para educación y diversificación económica en nuestros países, generando nuevos empleos certificados, que es una de las demandas más importantes de la región del Caribe, es que nuestras sociedades necesitan más educación, más sensibilización, pero sobre todo necesitamos capacidad de eh, reeducar o de reposicionar a los trabajadores, no solo del sector petrolero, pero de muchos otros sectores o del sector de combustibles fósiles, pero de otros sectores que también se están quedando atrás por las transformaciones tecnológicas del mundo, es urgente y quizás lo más indispensable en la región que podamos capacitar a este tipo de trabajadores para que puedan adaptarse a a nuevos modelos o a nuevas economías y sectores productivos dentro de un mundo, ojalá, descarbonizado. Entonces, bueno, creemos que la transición energética debe ser vista como una oportunidad para reconfigurar las economías del Caribe y de Centroamérica hacia unas economías más resilientes, pero también más diversificadas y con justicia social. Eso por ahora desde el Caribe. Gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Muy interesante. Y bueno, ahorita vamos a tener otra ronda como para preguntar un poco más en detalle. Le daría la palabra a Julia Torraca. Hola a todos. Muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad de estar aquí con ustedes en este webinar. Yo soy brasileña, me voy a hablar en portuñol acá, pero pienso que como latinoamericana tengo que intentar el esfuerzo de hablar en español y no en inglés, o que me sería un poquito mejor. Bueno, alegría poder compartir este momento con personas tan estimadas, de tantos campos distintos, todos en alguna forma unidos por una discusión tan vital para nuestra región latinoamericana.
Mucho de que voy a hablar hoy hace parte de una gran investigación que nosotros tenemos con las Naciones Unidas sobre las oportunidades productivas en América Latina, con una colaboración nuestra para el nuevo Industrial Development Report de la UNIDO. Entonces, no me voy a hablar por mucho tiempo acá, solamente un ratito para que podamos generar reflexiones en conjunto. Han me solicitado la pregunta principal sobre cómo evitar la reprimarización, cómo reducir la dependencia económica que nosotros en cuanto región tenemos. Entonces, pienso que tenemos un cuadro general um, que es la importancia de la transformación productiva. Nosotros como estruturalistas en gran medida tenemos como valor la idea que las actividades industriales tengan como mayor productividad, mejor calificación de los trabajadores, mejores pagos, mayores encadenamientos. Pero nosotros acá tenemos como muchas actividades extractivas, agroindustriales, y cómo hacer entonces este cambio que intentamos por muchos tiempo. Entonces, mucho de lo que hablamos sobre las cuestiones de transición energética, de lo cambio climático, pienso que la discusión central acaba residiendo mucho en la cuestión de la deforestación, de los recursos hídricos, que por obvio es muy importante y es central, pero muchas veces acabamos por no tratar de la dimensión productiva por detrás de estas dimensiones. Incluso para combatir las deforestaciones, nosotros tenemos que tener actividades productivas, mismo que indirectamente, porque elas tienen como una influencia muy importante. El punto central es pasar de exportar matérias-primas y capturar más valor en cada cadena. Y históricamente tenemos como es- muchos desafíos para nosotros. Entonces tenemos que construir capacidades tecnológicas, tenemos que tener proveedores locales, tenemos que tener eslabones industriales aguas abajo. En ese sentido, la abundancia eh, de los minerales críticos o recursos bioenergéticos puede sí generar desarrollo, pero el resultado depende de la forma en que se gobiernan, procesan y articulan esos recursos con políticas que sean activas. Um, uh, para nosotros, pienso que mucho de las ideas tienen que ser miradas por su especificidad sectorial, porque tienen como padrones de organización y incentivos propios, y cada país tiene su propia estructura productiva también. Entonces, es muy difícil hablar solamente en que nosotros tenemos que tener capacidad tecnológica, tenemos que hacer este cambio para actividades más complejas, pero para hacer esto tenemos que estudiar y mejor focar en las especificidades sectoriales. Entonces, por ejemplo, en el caso de minerales críticos, la prioridad, por obvio, no debe ser solamente extraer y refinar, sino avanzar hacia química de baterías, materiales catódicos, ensamblaje, reciclaje y servicios tecnológicos. Por obvio, la experiencia comparada que nosotros tenemos, que ni la abundancia ni la atracción de inversión garantizan lo upgrading si no hay, por ejemplo, políticas de innovación, formación de proveedores, investigación aplicada y por ejemplo, metas que tienen el foco en lo encadenamiento local, por ejemplo.
Entonces, nosotros ya tenemos experiencias en Chile que el foco se da en la extracción. Estamos como perdiendo oportunidades productivas de hacer upgradings en estas cadenas acá en nuestra región. Am, entonces, tenemos que pensar en proyectos concretos de industrialización y transferencia tecnológica en los casos de minerales críticos, por ejemplo. Acá en Brasil tenemos algunos pocos ejemplos, am, pero es como muy difícil. Otro sector relevante es, por ejemplo, la biomasa. Para nosotros en nuestra región, como tenemos como una riqueza de los insumos de la naturaleza, ella ofrece, por obvio, vía complementaria para escapar de la reprimarización, porque nosotros acreditamos que permite cadenas más diversificadas, circulares y territorialmente distribuidas. Tenemos desde de la maíz, como tenemos lo azúcar, como tenemos otros tantos tipos de insumos con organización productiva distintas, con distintas oportunidades de exploración. Tienes como valor en biorefinerías, coproductos, biocombustibles avanzados, bioplásticos, químicos verdes y proteínas alternativas, no solamente el bioetanol o biodiesel. Tenemos otras oportunidades acá también. Brasil tiene como oportunidad de transferir como aprendizaje en estas exploraciones. En este caso, la transición puede dinamizar economías regionales, cooperativas, como hay hablado. Las pymes existe logística también, innovación y coordinación productiva. Entonces, pienso que los países latinoamericanos tienen como explorar esa diversidad también. Para los sectores automotrices y de semiconductores, también muestran que la integración global puede generar empleo e exportaciones, pero la experiencia es que la apropiación doméstica de valor, no, si no hay, tienes que tener una política direccionada para esto. México, por ejemplo, por cuenta de su integración con Estados Unidos, eh, logró una posición fuerte en automotriz, pero con alto contenido importado y limitada autonomía tecnológica. Entonces, los encadenamientos son muy restritos en estos casos. Entonces, cualquier idea de electromovilidad, por ejemplo, debe aprovecharse para subir en las cadenas con baterías, softwares, electrónicas, diseños y muy importantes son los proveedores locales. Entonces, hay que tener políticas que miren estos agentes también. En caso de alimentos y bebidas o la agroindustria, que es un sector fuerte para nosotros, muy importante por cuenta de las reservas cambiales y de todo que tiene, es una característica, un perfil importante de nuestra estructura productiva. Nosotros también tenemos como oportunidades productivas en este campo porque las regulaciones sanitarias, el etiquetado, la demanda por salud y sostenibilidad están empujando en alguna medida a la reformulación por medio de ingredientes más limpios, proteínas alternativas e innovación biotecnológica. Entonces, tenemos como la conexión entre lo que es agro con otras actividades más complejas que puede también ser como productos con mejor valor añadido y puede también ser como
oportunidades para ampliar la base productiva y en algún grado muestra que la transición energética también está conectada con la salud pública, con alimentación y eventualmente nuevos mercados de alto valor. Entonces, en síntesis, pienso que nosotros tenemos que pensar y refletir mejor sobre tres movimientos simultáneos. Capturar más valor en las cadenas, en las diferentes cadenas, al mismo tiempo que tenemos que construir capacidades locales, teniendo el foco en la especificidad sectorial y nacional de cada región, y coordinar la transición en escala regional, conectando las distintas actividades productivas. Todo es sistémico, pero pienso que todo es sistémico. Entonces, hoy es muy límpido, es muy claro que hablar sobre política ambiental es también hablar sobre política productiva y política macroeconómica. Entonces, tenemos como acá ahora una oportunidad de pensar cuáles son los nichos que nosotros tenemos para abrigar estas oportunidades productivas. Entonces, me voy a cerrar acá, pero como tenemos otros puntos acá para hacer otras reflexiones en términos de políticas y otros puntos más específicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Julia. Y bueno, a continuación entonces le damos la palabra a Ariana Escalante. Voy a proyectar tu presentación, ¿vale? Gracias, Leonardo. Si me haces el favor. ¿Me confirmas, por favor, que se esté viendo? Sí, se está viendo. Y pues muchas gracias por la invitación, por estar acá. Hay mucha gente conectada. Me da mucho gusto que podamos todavía conservar estos espacios de diálogo. Y pues bueno, yo soy Ariana Escalante, soy investigadora de Fundar Centro de Análisis e Investigación acá en México. Y pues un poco lo que, pues yo, digamos, concentré, digamos, las participaciones en estas pequeñas diapositivas. La siguiente, por favor. Primero un poco para cuestiones de la superación de la dependencia económica. México ya dejó de ser un país productor de petróleo. De hecho, importa ahora muchísimo más que lo que consume, lo que además nos posiciona en una, o sea, nos deja en una posición bastante vulnerable, especialmente con los conflictos geopolíticos que ahorita estamos atravesando, ¿no? Entonces, también algo que es importante recalcar es nuestra alta dependencia con el gas mal llamado natural, porque desde el 2023 nuestra generación de electricidad es casi el 60% por medio del gas importado a Estados Unidos, gas que es gas shale, ¿no? Y además, algo que también es importante señalar es que nosotros importamos el 86% de todo el gas que se consume para producir electricidad y otras industrias, ¿no? Y en contrastado un poco, el Producto Interno Bruto de la petrolera mexicana, pues aportó nada más el 0,7% del PIB, contrario al casi 1% que se le está dedicando para salvar a la petrolera de las enormes deudas que tiene, que está teniendo, ¿no? Entonces, realmente tenemos una producción, no es una producción petrolera como tal, sino más bien México ya es un país rentista, ¿no? Siguiente, por favor. De las cuestiones, algo que es importante también señalar que lo que, por ejemplo, hizo Colombia, de que ahora el sector productivo de las materias primas representa una parte más importante que minas y energía,
en el Producto Interno Bruto de Colombia, realmente es porque pues tienen una base de cómo lograrlo. En cambio, México, la diferencia es que la mayor parte del ingreso del Producto Interno Bruto, pues lo tiene la industria manufacturera que exporta y exportamos muchísimo más a Estados Unidos. Estas exportaciones representan el 90%, ¿no? De todos los ingresos, ¿no? De todo, digamos, de toda la matriz, lo cual es bien difícil tratar de descarbonizarla porque nos sitúa en contextos macroeconómicos pues bastante complejos, ¿no? Sobre todo además que la industria manufacturera de maquila pues también tiene empleos que no necesariamente son empleos con alta calidad, con sueldos dignos, ¿no? Entonces sí es un poco pues distinta esta relación con tratar de descarbonizar la economía, ¿no? En el año pasado, México presentó un plan estratégico a 10 años para Pemex, para la empresa nacional petrolera, y yo creo que no puede ser estratégico nada más a 10 años. Pero bueno, lo que hace en resumidas cuentas este plan estratégico de Pemex es que abre la puerta al fracking en el territorio nacional. E incluso de todas las reservas probadas que existen en los yacimientos ya mucho más complejos, porque además otra particularidad que el gobierno ha hecho es que ahora ya no le llama fracking, también le ha cambiado el nombre a yacimientos geológicos diferenciados, o vaya, que no es otra cosa más que el fracking. Y justo analizando el plan estratégico nos dimos cuenta que incluso con todas las reservas probadas al 100%, que sabemos que nunca son el 100%, ¿verdad? De lo que se extrae, ni siquiera alcanzaría para cumplir la mitad de la demanda de consumo de lo que se demanda en México, ¿no? Entonces, es un plan que no tiene mucho sentido y que además condiciona a México pues a una escasez del agua, contaminación en muchas zonas que además México tiene con estrés hídrico. Entonces, esto es, digamos, un poco más de darle vueltas a soluciones que parece que nada más es como una activación del mercado, de los mercados del gas, especialmente porque Estados Unidos ahora pues está produciendo en números negativos, ¿no? Entonces le conviene mucho hacer las exportaciones, ¿no? Esto pues sí es preocupante porque además ni siquiera se toman en cuenta todas las implicaciones medioambientales que tiene el uso del fracking, no solamente el agua, sino también los daños al suelo, también se piensa en fracking en offshore, o sea, es decir, México le sigue apostando a un modelo fósil y además le inyecta recursos públicos para salvar a una empresa que está pues sumamente quebrada, ¿no? Entonces, esto sí no nos hace mucho sentido. Y también, por su parte, desde que entró la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que está tratando de hacer hacia adentro es fortalecer esta reindustrialización de México, ¿no? Es una política económica ambiciosa que justo tiene un apartado de transición energética en donde digamos que lo que busca México es esta soberanía energética. Pero con los datos que les acabo de presentar es bien difícil tratar incluso de dejar de depender del gas shale americano, ¿no? Una de las cosas que dice el Plan México es que hay que alcanzar la autosuficiencia en diésel, gasolina y turbocina, y que incluso para este año fiscal México le ha dado millones de pesos mexicanos hacia la industria de la petroquímica, ¿no? Porque argumentan que es importante que Pemex produzca fertilizantes por temas de seguridad alimentaria. También mencionan que es importante que se tienen que impulsar el 25% de energías renovables, o como les comentaba, la importante reducción de importación de gas. También se compromete a mantener precios de las gasolinas. Esto lo hace justo porque por un mecanismo fiscal en donde reducen y ajustan un impuesto que es el IEPS. Y bueno, eso ha tratado de contener ahorita las presiones geopolíticas que estamos viviendo, ¿no? Y otra cosa que también quiere fomentar son estos polos de bienestar. En
distribuidos en todo el país, en donde están invitando a tecnologías de semiconductores, estos super data centers, para que puedan instalarse en México con exenciones fiscales importantísimas, casi del 100% de activos nuevos, y además una exención en el 25% para las capacitaciones, para que en términos generales se pueda capacitar a personas mexicanas que puedan también trabajar en estos foros de bienestar. La realidad es que hasta el momento no hay ningún polo de bienestar construyéndose o por lo menos finalizado. Debido también a cuestiones de incertidumbre jurídica, muchos lo mencionan sobre todo por el cambio en el sistema judicial mexicano. Pero sin embargo, este tipo de políticas también se sobreponen o se contradicen con una reforma importante que tuvo México, que es la reforma indígena, en donde el presupuesto público tiene un presupuesto destinado para comunidades indígenas y la libre determinación. Entonces, estos polos de bienestar que, digamos, ya están geolocalizados dentro de México, pues no necesariamente cumplen ni con el respeto ni con la libre determinación de los pueblos indígenas, lo cual pues sí es muy interesante porque además cualquier polo de bienestar, cualquier industria, sabemos que demandan mucha energía, lo que haría que incremente además la demanda que de por sí ya es muy grande hacia la energía, ¿no? Entonces, estas presiones también tienen a México como en una lógica y en un modelo también fósil que todavía sigue permeando incluso en distintas otras industrias. Las industrias, sobre todo en México, eh, consumen 3 veces más que todo el sector residencial en México, lo cual también vemos este tipo de desigualdades dentro del sistema energético, ¿no? Siguiente, por favor. Eh, a ver. No sé si no se está viendo. No, No, todavía. Bueno, yo no la veo. Si ustedes la ven, yo continúo. segundito, dejo compartirlo, compartir. Y pues bueno, en lo que se pone en la presentación pareciera muy difícil ahorita construir estas rutas para el abandono de los combustibles fósiles. Y pues bueno, desde Fundar estamos liderando este posicionamiento para pensar otras formas desde la salida a los combustibles fósiles, ¿no? Pensando en toda esta carga y además una cuestión identitaria de México que fue, o que, pues sí, que todavía incluso sigue siendo en ciertos sectores, pues muy característica con el petróleo, ¿no? Entonces, ahora también de cara a Santa Marta, pues estamos también trabajando y pensando en ciertas formas de cómo hacer que eh, pues sí, por lo menos sentarnos con el gobierno y decirle, bueno, esto hace falta para que se consiga una transición energética justa, en que dependa lejos o sea, que no dependa de los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, algo que pensamos que sí es necesario abordar la transición de una manera estructural y esto debe considerar pues esta compleja interdependencia de la economía de los combustibles fósiles con los agroquímicos, los petroquímicos, toda la parte de los complejos industriales y las soluciones tecnológicas, ¿no? Los marcos internacionales pues no solamente lo ignoran, sino que también hemos visto en Latinoamérica muchísimas falsas soluciones, el hidrógeno verde, incluso muchos megaproyectos de parques eólicos y solares en México que se pusieron fueron en detrimento de las comunidades indígenas y de las comunidades que habitan, o sea, que hospedan este tipo de proyectos, pues la energía nunca es para beneficiarles a ellos, sino es para venderlas en el mercado eléctrico mayorista, ¿no? También consideramos que es muy importante que Pemex y CFE, o sea, Pemex Petróleos Mexicanos y CFE, que es la Comisión Federal de Electricidad, que desde la CFE justo se están viendo todos los contratos de gas natural con Estados Unidos. Necesitan tener planes de transición para todas las tecnologías. Algo que sucede también en México es que, por ejemplo, ya deberíamos tener unas fechas y un cronograma para la salida del carbón, pues el carbón representa nada más el 1.8% de la matriz energética y que ya casi no se están
invirtiendo en la industria del carbón como tal, ¿no? Entonces, y al cambio, pues sí, sí tienen altos índices de contaminación, ¿no? De emisiones de gases de efecto invernadero. También algo que sucede, y creo que es en toda Latinoamérica, a veces no tenemos la suficiente información de los proyectos de gas, de petróleo, por cuestiones de seguridad nacional, pero pues si no tenemos estos datos es muy difícil también poder conocer y poder también dar o proveer al Estado de rutas y ciertos caminos que podríamos seguir. Entonces creo que eso es muy importante en la región, que sí es necesario transparentar estas cuestiones, porque incluso muchos de los datos para el gas los conseguimos de las bases de datos de Estados Unidos, porque en México no existe absolutamente, aunque les pidas tú por transparencia, pues no te responden, ¿no? Y es también muy importante adoptar estos planes nacionales y que estos sean vinculantes con las CNDCs, pero también con con mesas de trabajo de los sectores altamente dependientes, la industria del cemento, del vidrio, del metal, que utilizan grandes cantidades de energía, tendrían que buscar y empezar a tener planes de eficiencia energética. Siguiente, por favor. Y todo esto especialmente también en el contexto de esta frase de que pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, es muy real, ¿no? Porque incluso ahora que se está negociando el TMEC, pues sí, estamos pues muy en desventaja, viendo nuestro territorio como de posible, pues, una continuación del extractivismo, y sin dejar de hablar también de esta mesa de minerales críticos que Estados Unidos y que México decidió estar ahí, pues también nos pone en digamos, en desventajas y muy, muy lejos de la soberanía energética, ¿no? Especialmente porque sabemos que muchos de estos minerales que llaman estratégicos, críticos, pues son mayormente o van a ser utilizados por Estados Unidos para su industria militar, ¿no? Entonces, pues las industrias sí tienen que contar con estos planes de eficiencia energética, por eso es que el vidrio, acero, la industria química, producción de papel, alimentos y textiles, ¿no? También es muy importante que algo que hizo también Colombia y que vimos pues bastante relevante es que priorizó la electrificación del transporte público, lo que hizo que redujeran muchas emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Todo plan de transición, pues sí, tiene que respetar los derechos territoriales, los derechos indígenas, derechos colectivos, pero también tienen que estar sumamente sustentados en la capacidad de carga del territorio, dónde van a ir los desechos, ¿no? Como todas estas cuestiones, ¿no? Respetar el derecho a la libre determinación de pueblos y comunidades indígenas. También hay que pensar en encadenamientos productivos y de innovación vinculados pues a las tecnologías más amigables, más armoniosas con el medio ambiente. Y también mucho de lo que hace falta, sobre todo yo creo que en las regiones, está la garantización de la transferencia de las habilidades para los trabajadores, una transición energética justa que no contemple a la fuerza laboral, pues se queda muy corta, ¿no? Y esto sí son algunas de las pistas que hemos estado trabajando, no quise poner más, porque como saben, quienes estamos trabajando para la ruta latinoamericana, pues también es un reto enorme, y justo tratamos también ahorita de hacer la ruta para México, pero bueno, son algunas cuestiones que vemos como muy necesarias. También algo que ya habían dicho las colegas anteriores, que es muy importante analizar los subsidios a la industria energética, analizar también la carga fiscal, qué significa tratar de tener estos encadenamientos de valor prioritarios, cómo esto se puede ver y cómo hacer unos ejercicios de escenarios posibles para esta salida de los combustibles fósiles en México. No me parece que sea algo muy fácil, pero sí que es algo que estamos tratando de impulsar desde sociedad civil, especialmente porque México firmó la Declaratoria de Belén, ¿no? Con donde reconoce la necesidad de tener estas rutas de abandono. Y también el año pasado, pues, tuvimos la cumbre interministerial, ¿no? Climática, previo a la COP,
pues ministros de Latinoamérica se reunieron y por primera vez, por lo menos en México, la política, o por lo menos el ministro de Medio Ambiente, por lo menos dice ya explícitamente la necesidad del abandono de los combustibles fósiles. Y algo que no suele suceder es que hay que procurar o hay que fomentar la integración de políticas públicas. Es decir, la política energética, la política económica, la política ambiental no deben ir por separado, porque justo este es un problema muy grande en México, que cada quien hace sus proyectos y pues no, y es muy claro que lo que dicen cuidar desde el medio ambiente, pues con la política energética completamente contradictoria, ¿no? Entonces yo lo dejo aquí, yo sé que hay algunos otros países que están pues más avanzados, que ya tienen como estos datos que presentó Leonardo al inicio. En México apenas estamos en la construcción y estamos también como en el bosquejo de qué es lo que sí es necesario para esta transición y estas rutas para la descarbonización. Gracias. Muchas gracias, Ariana. Ya en un ratico empezamos a conversar más en detalle en cada una de las intervenciones y le daría la palabra a Karen Castro. Karen, adelante. Voy a proyectar tu presentación. Gracias, Leonardo. Y de nuevo a todos por estar acá y por esta invitación. Por favor, si quieres ir. Bueno, mientras Leonardo, ya. Entonces, nosotros desde Transforma traemos una presentación sobre un modelo insumo-producto departamental que desarrollamos para Colombia. Vamos a estar presentando mi compañera del área de economía, del grupo de economía del área de energía de Transforma y yo. Ella se llama Paola Saber. Bueno, entonces un poco para hablarles este tema, es el tema de la transición económica en Colombia en el marco de la transición energética. ¿Cómo hacer para que esto además sea justo? O sea, debe ser un tema centrado tanto en las personas como en los territorios, como lo iremos viendo a lo largo de la presentación. Leonardo, ¿me ayudas? Wow, sí, ya. Una breve presentación de qué es Transforma, para los que no nos conocen. Nosotros somos un centro de pensamiento y acción latinoamericano que trabajamos para impulsar acción climática con enfoque de justicia. Tenemos 4 áreas dentro de Transforma, que es energía, diplomacia climática, finanzas climáticas y diplomacia energética. Reiterando, aquí estamos parte del equipo de energía para estar con ustedes el día de hoy. Siguiente, por favor. Dentro de este inicio, cuando empezamos a plantear el por qué hablar de economía cuando hablábamos de transición energética y cómo hacer que la transición energética se dé, sea justa, empezamos a encontrar que para que eso exista debe primero existir la transición económica justa. En ese caso, nosotros hemos acogido 2 definiciones que hacen parte un poco del marco con el que desarrollamos la matriz insumo-producto regional que les estaba comentando. Y uno es la definición de transición energética justa para nosotros desde Transforma, que lo tomamos como el cambio gradual de sistemas para la producción y el uso de energía hacia sistemas eficientes y bajas emisiones con recursos de energía renovable, pero que además esté enmarcado en un tema de justicia, equidad y resiliencia en ese marco de la transición. Y para el caso de la transición económica justa, nosotros lo entendemos como un tema de diversificación gradual de las actividades económicas y de la canasta exportadora, de una compensación para todos los grupos afectados por la descarbonización de la economía. Ya iremos hablando de cuáles son los gaps que hay que cubrir en esa descarbonización de la economía del país y de un tema de maximización de las oportunidades sociales y económicas. Digamos que en eso es en lo que nosotros estamos enmarcando esa transición económica justa. Siguiente, por favor. Entonces, ya en este marco, vamos a mostrarles unos análisis con las metodologías de insumo-producto que realizamos y Paola va a estar continuando en esta presentación.
Buenos días, mi nombre es Paola Saavedra, soy asociada economista de Transforma y entonces seguiré con la presentación. Desde Transforma hicimos un estudio para mirar esas inversiones estratégicas productivas dentro de una transición económica en el marco de una transición energética. Entonces, para ello diseñamos una matriz insumo-producto departamental para evaluar los efectos económicos territoriales de la transición energética con el fin de estimar esos efectos o esos resultados en producción y en empleo, resultado de una transición en el país, con el fin de identificar oportunidades que tendrían las dinámicas de inversión en sectores clave a partir de los encadenamientos productivos. Este modelo pues se diseñó a partir de diferentes metodologías basadas en Miller and Blair y otras aplicadas para el país. Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos un tema bastante importante dentro de la investigación y es que se hizo un análisis con enfoque territorial. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que el grado de dependencia y relación de los combustibles fósiles depende de la posición en la cadena de valor donde esté, ¿sí? Eso depende también la particularidad del departamento y cada territorio es competitivo y tiene particularidades diferentes. Esto de cara a los distintos sectores que pueden tener diversificación en una transición energética. Entonces, en el caso colombiano, nos dimos cuenta que los efectos de la salida del petróleo y del gas tienen una mayor dispersión geográfica, con una reducción directa en el empleo y la actividad económica en los departamentos productores. También tiene un efecto indirecto a través de los encadenamientos interdepartamentales. La caída de la producción en el sector petrolero y gasífero afecta a otros sectores de la economía como es la manufactura, el transporte y los servicios. En cuanto a los efectos de la salida del carbón, estos son distribuidos en pocos departamentos, lo cual implica que el impacto negativo total a nivel nacional sería menor. Estos se podrían mitigar a nivel local y gestionar o desarrollar estrategias de diversificación económica en una gestión más enfocada. Entonces, la transición económica solo será justa si tiene un enfoque territorial y considera las heterogeneidades de cada departamento. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de este modelo hicimos una construcción de escenarios económicos, tanto positivos como negativos. Entonces, dentro de esos escenarios positivos tenemos las fuentes de energía renovable. Aquí, pues, tuvimos en cuenta proyectos de parques solares y eólicos vigentes y se analizó la capacidad total en megavatios instalada por departamento y cuánto de esa inversión se quedaba en el país a través de la participación del componente nacional en instalación. Proyectos de energía eléctrica a partir de biomasa, entonces se analizó la cantidad de residuos provenientes de diferentes cultivos claves como el arroz, el café, etcétera, y se consideró el balance energético para la producción de energía eléctrica de 1 gigavatios de la capacidad instalada para el 2035 de biomasa. En el escenario de SAF o el choque de SAF se tuvo en cuenta la hoja de ruta. Para el hidrógeno verde se tuvo en cuenta la instalación de plantas de electrólisis para consumo interno de hidrógeno según también su hoja de ruta. Para retrofit se consideró el 0,5% de convertido a 2030 del parque automotor y el costo pues del retrofit. En sectores estratégicos, que ya más adelante haremos un zoom de los mismos, tenemos el turismo en naturaleza con criterios de sostenibilidad, bioeconomía y agroindustria, ya que pues teniendo en cuenta métodos agroecológicos, se tendría un incremento del 10% de los rendimientos de las unidades de producción agropecuaria y se disminuirían un 20% los requerimientos de insumos químicos como insecticidas y pesticidas. Por último, también tuvimos pues choques negativos de reducción de demanda en los tres mineros energéticos carbón, petróleo y gas con tres velocidades de transición, lenta, media y rápida, que se construyeron a partir de salidas aceleradas de estos mineros energéticos, políticas actuales y diferentes niveles de precios. Siguiente, por favor. En este cuadro ustedes verán un resumen de los resultados de nuestro estudio y entonces vamos a hacer principal énfasis en los departamentos. Vamos a continuar. Entonces, la grabación está, ya se está dando, entonces aquí comienzo nuevamente a proyectar, Paula, para que continúes. Ok, ¿Me bueno, confirman, y por favor? vamos. ¿Están viendo la pantalla? Sí, Vale. listo. Y vamos en este cuadrito. Este cuadro presenta los resultados de forma resumida de nuestro estudio.
Entonces, vamos a hacer principal hincapié en los departamentos vulnerables y las zonas no interconectadas, dado que su reducción de empleos por la transición energética es significativa. Entonces, en primer lugar están los departamentos vulnerables. Allí está Arauca, Casanare, Cesar, La Guajira, Meta, con una reducción de producción entre 32 y 38%, una estimación de desempleo de 115 entre 115.000 y 141.000 empleos. Esto daría una reducción de efecto neto de hasta 106.000 empleos. Entonces, esto se debe principalmente porque estos departamentos son principales productores de hidrocarburos y tienen cerca del 50% de su valor agregado concentrado en torno al sector de minas y canteras. El grueso de esta reducción de empleos, en este caso, serían indirectos, ya que si bien la explotación de hidrocarburos es poco intensiva en mano de obra, dado el tamaño del sector de hidrocarburos es tan alto en estos departamentos y funcionan como un nodo central en estas economías. Ahora bien, los departamentos que hacen parte de las zonas no interconectadas como Amazonas, Chocó, Vaupé y San Andrés, no solo no están conectados al sistema interconectado nacional, sino que tampoco están conectados a vías. Entonces, hace que sus economías funcionen como enclaves. Y esto sería que el efecto de la salida de los combustibles fósiles en estos departamentos no sería tan fuerte como en los otros casos. Siguiente, por favor. Aquí tenemos los efectos de la transición energética en los departamentos vulnerables. Hicimos un zoom por cada departamento y podemos observar que el departamento de Meta, pues de Meta tiene entre 60.000 y 64.000 empleos en riesgo, tanto directos e indirectos. Y Cesar y La Guajira son los principales dentro de esta categorización. Entonces, ya que todos pertenecen a una misma categoría, porque como les digo, hacen parte de la categoría de los vulnerables, presentan importantes heterogeneidades entre sí. Un factor determinante en esto es que de qué hidrocarburo dependen, ya que el carbón genera menos encadenamientos productivos, como les había señalado anteriormente, por lo que en términos numéricos el efecto sería menos catastrófico, mientras que el petróleo y el gas tienden a generar mayores encadenamientos productivos, amplificando el efecto negativo en los empleos indirectos. Entonces, Meta es el principal productor petróleo del país, por eso tendría el grueso de empleos perdidos. Sigue Cesar, que Cesar no solo tiene minería de carbón a gran escala, sino algo de explotación de petróleo, por lo que los dos efectos se ven combinados. Y La Guajira, pese a que también explota gas, sería principalmente afectada por la explotación de carbón. Siguiente, por favor. Bueno, nosotros en este estudio que les comento proponemos un cambio estructural a partir de la bioeconomía, ya que las vulnerabilidades económicas departamentales se podrían mitigar. Es así que la única forma de salir de esta dependencia y llevar a cabo una transición económica justa, entonces se debe enfocar principalmente en los sectores de agroindustria con métodos agroecológicos y manufacturas que se crearían más o menos 1,5 millones de empleos. También está el tema del turismo de naturaleza que crearía cerca de 169.000 empleos en departamentos con alto perfil turístico. Y por último, también hicimos un choque positivo a partir de la producción de aceites esenciales, principalmente de naranja, teniendo en cuenta lo que sucede en Brasil. Y vimos que Colombia podría alcanzar una eficiencia similar a la de este país y se podría generar una capacidad de producción de 900.000 litros de disolución de aceite esencial. Entonces aquí un mensaje que queremos dejar es que las FNC por sí solas no compensan las pérdidas en empleos directos e indirectos relacionados con los sectores fósiles. Se requieren otros sectores, o sea, es decir, una diversificación económica para una transición justa. Siguiente, por favor. A manera de cierre, queremos dejar 4 mensajes claves orientados a la acción. El primero es que los proyectos de energías renovables, pues como lo acaba de decir Paola, por sí solos no compensan los empleos perdidos de cuenta de la salida de los fósiles. Es necesario mirar otros sectores. Esos sectores a su vez deben hacer parte de un cambio estructural para alcanzar la transición energética justa, ya que la transición energética solo será justa si, solo si hay una transición económica justa. El segundo mensaje es que las políticas de transición económica deben ser diferenciadas por territorio, teniendo en cuenta sus vulnerabilidades pues todas las particularidades que tienen, su estado socioeconómico actual y su potencial. En este caso, pues obviamente deberíamos de estar iniciando por esos territorios donde la transición se va a ver fuertemente marcada en los cambios económicos, dados los temas de regalías por explotación de fósiles. En tercer lugar,
hay algunos sectores a los que es importante mirar en el proceso de transición económica. Estos son sectores acordes con el proceso de transición y con criterios de sostenibilidad, pero que también puedan generar importantes encadenamientos productivos para que pueda haber un cambio estructural exitoso. Ahí se destacan el sector energía, el sector movilidad y la agroindustria con métodos agroecológicos. Y también muy relacionado con todo lo anterior, pues hay que tener en cuenta que la bioeconomía es un complemento clave en esta transición energética, porque no solo es un sector con alto potencial en Colombia, sino que puede generar numerosos encadenamientos productivos. Y dado que su demanda es creciente, se puede consolidar como un sector clave en las apuestas a largo plazo. Siguiente, por favor. Aquí les estamos dejando dos QRs para que puedan consultar la herramienta interactiva con los efectos de la transición energética en el marco de la transición económica. Y un policy brief que hace poco sacamos alrededor de si será justa la transición económica en el marco de la transición energética de Colombia. Muchísimas gracias por el tiempo y esperamos que este pequeño receso no haya interrumpido mucho el proceso que estábamos teniendo. Gracias, Muchas Leonardo. gracias. Muchas gracias, Karen y Paola. Sí, ya se ha conectado un buen número de personas de las que estaban antes, creo que no la totalidad, pero pues después con la base que se registró vamos a compartir la grabación y por supuesto también las presentaciones y los documentos de cada una de las personas que nos han acompañado. Ya para finalizar esta primera ronda, le daría la palabra a José Eduardo Alatorre. Adelante, José Eduardo. Va a proyectar también tu... Muchas gracias, Leo, y nuevamente reiterar que estoy encantado de participar en esta discusión. Como verán en mi presentación, va a haber muchos puntos de encuentro con lo que ya han comentado los panelistas previos. Yo comenzaría mencionando que cumplir con que para nosotros también esta transición hacia economías bajas en carbono es una gran oportunidad. ¿Y por qué digo que es una oportunidad? Porque pensando en nuestra actual estructura productiva, eh, esta no nos permite cumplir con nuestros objetivos ni económicos, ni sociales, ni ambientales. Entonces, la actual estructura productiva es necesaria cambiarla si queremos cumplir con con el desarrollo sostenible. Y requerimos una estructura que genere mayor dinamismo, que genere mayor innovación, que tenga mejor encadenamientos, a la vez que tenga una menor huella ambiental. Y la transformación energética y ecológica son esta oportunidad que nos brinda ahora la coyuntura. Y el cambio el tema también es que el cambio de estructura no va a ser espontáneo, sino que requiere un Estado activo y que implemente una combinación de políticas de desarrollo productivo, fiscales, comerciales, un cambio regulatorio que incline la balanza a favor de los sectores que desde la CEPAL llamamos sectores impulsores, pero sin embargo son aquellos sectores que ya varios de los panelistas previos han mencionado. Son aquellos que nos ayudan a impulsar de una forma mejor el desarrollo económico. Y bueno, comenzaría con esta gráfica, con este triángulo. Y diría, ¿por qué menciono que la estructura económica actual no nos permite alcanzar nuestros objetivos? Nosotros estimamos ya hace algunos años que en términos sociales alcanzar la reducción de la pobreza o la erradicación de la pobreza a 2030, como estaba estipulado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, requería un crecimiento de al menos 4% anual. Sin embargo, si vemos cómo ha crecido nuestra región en la última década, ha crecido menos de 1% en los últimos años. Entonces, estamos creciendo, nuestra estructura económica nos da un dinamismo bastante menor del que necesitamos para cumplir nuestros objetivos sociales. Y también pasando a la parte ambiental, a pesar de que crecemos poco, crecemos con una alta huella ambiental. Con nuestra tasa actual de descarbonización que estamos experimentando en la región históricamente, eh, alcanzar nuestros objetivos planteados en nuestras NDCs implica un crecimiento negativo. Es decir, o aumentamos nuestra tasa de descarbonización a tasas que son entre 4 y 6 veces más de las históricas, o
decrecemos económicamente para cumplir con nuestra reducción de emisiones. Entonces, lo que vemos es que, dadas las políticas de mitigación que actualmente tenemos implementadas, solamente el decrecimiento económico, solamente un escenario de decrecimiento económico nos ayudaría a cumplir nuestras NDCs. Entonces, lo que estamos viendo es que nuestra actual estructura económica nos lleva a crecer poco y lo poco que crecemos tiene una alta huella ambiental. Entonces, solamente conciliar las tasas de crecimiento que nos ayuden a cumplir con nuestros objetivos sociales con aquellas que nos ayuden a cumplir con los acuerdos de París, solamente se puede lograr a través de un cambio estructural. La siguiente, por favor, Leo. ¿Y qué es ese cambio estructural? Desde la CEPAL le llamamos el gran impulso ambiental o el gran impulso para la sostenibilidad, que implica apostar por sectores dinámicos y que cumplan tres características principales. Uno, que tengan mayor arrastre económico, ya sea para la generación de empleo o para la generación de valor agregado, por un lado. La segunda característica es que pueden ser producidos internamente, que la región tiene capacidad para producir estas o para ser líderes en estos sectores. Eh, Tienen capacidad para sustituir importaciones o para insertarse mejor en las cadenas de valor internacionales. Y la tercera característica es que simultáneamente nos ayude a reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, pero esto también lo podemos ampliar a reducir la huella ambiental, pensando también en el uso de agua o en uso de otros recursos naturales. Y en su momento, esta investigación viene desde 2019 y en su momento los sectores que fuimos encontrando están en el cuadro en verde, que son energías renovables, son la electromovilidad, economía circular. En estos tres sectores encontramos evidencia muy importante que estos sectores eran superiores a su contrapartida intensiva en carbono. Y sin embargo, ahora veo, gracias a las investigaciones que acaban de presentar ustedes y que también presentó Leo, que hay mayor información para otros sectores que nosotros los perfilamos, pero no obtuvimos en ese momento mayor información como la bioeconomía, la agricultura, el turismo sostenible. Entonces, eh, estos sectores nos ayudarían a hacer ese cambio estructural que nos permitiría cumplir con nuestros objetivos económicos, sociales y ambientales de forma simultánea. La siguiente, Leo, por favor. Eh, y de lo que estamos hablando con el gran impulso más genéricamente es en hacer a nuestras economías, a nuestra estructura económica más compleja. Nosotros sabemos que las economías más complejas tienen mayor potencial de crecimiento económico. Y además hemos visto que en los últimos años, aquellas economías que eran más complejas en 2015 tuvieron tasas de descarbonización más altas en la última década. Es decir, no solamente crecen más las economías más complejas, sino también tienen mayor capacidad de descarbonizar. ¿A qué nos referimos con economías más complejas? Son aquellas economías que hacen más cosas. Ricardo Hausman del MIT mencionaba, y me gustó mucho la alegoría, era como tener más letras cuando uno juega al Scrabble. Si uno tiene más letras, tiene mayor capacidad para formar palabras cada vez más largas y más complejas. Y eso quiere decir que si nuestra economía es más compleja, vamos a tener mayor capacidad de innovar y hacer nuevas actividades, que aunque actualmente no las estemos desarrollando, tenemos el talento suficiente para desarrollarlas. Entonces, hablando de un proceso de transformación productiva que va a largo plazo, estaremos creando las actividades o las capacidades para generar actividades que aunque actualmente no las hemos desarrollado, vamos a poder desarrollarlas en un futuro. Sin embargo, hay que decir que lo que mencionaron los premios Nobel de este año y del año pasado, que el cambio estructural, en particular el cambio estructural verde específicamente, no se va a dar de forma espontánea. Necesitamos poner políticas activas que vayan hacia la dirección que deseamos. La siguiente, Leo, por favor. Y entonces necesitamos una batería comprensiva de políticas.
Por un lado, lo que ya mencionaron al inicio de las discusiones, una reforma fiscal que nos permita abrirnos espacio y que nos permita financiar aquellos sectores que para nuestras economías sean importantes, porque también mencionar, y de la mano de lo que mencionó Leonardo y también la presentación anterior, eh, cada economía es distinta y cada economía tiene que buscar en dónde son fuertes y en qué pueden ser fuertes en el futuro y desarrollar esas capacidades. Entonces tenemos que hacer ese trabajo de identificación de fortalezas para el desarrollo de estas actividades. Eh, También necesitamos mejorar la gestión de riesgos ambientales para incluirlos en los préstamos, saber qué es riesgoso y qué es promisorio. Sobre todo lo que buscamos es cambiar la balanza, o más bien inclinar la balanza hacia los sectores impulsores y en detrimento de aquellos sectores que ya no queramos en nuestra economía. También necesitamos políticas fiscales que nos ayuden a tener una inversión pública que ya contenga consideraciones de cambio climático y que sean resilientes al clima futuro. También lo que se mencionó hace un rato es hablar de la reducción de subsidios perversos o repensar los subsidios que actualmente existen, que en su momento tal vez tenían una racionalidad adecuada dependiendo de los objetivos que se quieren alcanzar, pero se tienen que repensar con los objetivos que tenemos actualmente y con los retos que estamos enfrentando actualmente. También tenemos que poner el andamiaje regulatorio de los sectores que queremos impulsar. Una cosa importante es que antes de desincentivar los sectores que queremos desaparecer, que son petróleo, gas, etcétera, tenemos que construir las alternativas. Porque si ponemos un impuesto al carbono y empezamos a penalizar estos sectores, si no tenemos las alternativas adecuadas, solamente va a empezar a penalizar a las personas que los consumen. Entonces tenemos que buscar también crear esas alternativas. Finalmente quisiera mencionar que debemos buscar abrirnos los espacios de política interna, pero también tenemos que buscar abrir los espacios de política exterior. Muchas de las acciones que tomamos de política industrial solían ser ir en contra de las regulaciones de comercio internacional. Entonces tenemos que hablar nuevamente de los acuerdos comerciales en los cuales nos encontramos insertados y también de las políticas de la OMC y abrir, por un lado, facilidades para la transferencia de tecnología y también para que las políticas industriales y de fomento que queramos tener en nuestros países puedan realizarse sin violar ningún acuerdo internacional. Entonces tenemos que repensar todos los acuerdos que hay actualmente, pensados nuevamente en los objetivos y en los retos que como economías tenemos en el concierto internacional. La siguiente, Leo. Aquí lo que le quería mostrar es que toda la batería de políticas deben de insertarse en un contexto específico. Eh, Pensando en lo que le mencionaba de las alternativas, si uno quiere primero promover las alternativas, tiene que usar ciertos instrumentos de política y una vez que las alternativas existan y se necesiten consolidar, necesitas poner otros incentivos de política. Aquí es un ejemplo de la política fiscal. Entonces, la política fiscal en un inicio, cuando uno está en el plano de la visión y la creación de las alternativas, tiene que poner promoción de sectores. Entonces tiene que hacer uso de subsidio, promoción de exportaciones, etcétera. Pero una vez que ya la industria se haya consolidado, tiene que empezar a ir en contra de la alternativa intensiva en carbono. Entonces ahí sí pones el impuesto al carbono, pones restricciones a estas alternativas para que finalmente la alternativa verde se consolide y desplace completamente a la alternativa fósil. Entonces, el instrumento de política que vayamos implementando debe estar en consonancia con el momento de la transición en que nos encontremos. La última, por favor, solamente mencionar los mensajes que les he comentado. La estructura actual que tenemos no nos ayuda a cumplir con nuestros objetivos
económicos, sociales, ambientales y carece del dinamismo que requerimos y tiene una huella ambiental muy fuerte. Entonces, tenemos que transitar a una economía mucho más compleja que nos permita crecer más con una menor huella ambiental e insertarnos mejor en las cadenas de valor internacionales y subir en las cadenas de valor. Sin embargo, el cambio estructural no es espontáneo y entonces debemos dotar a nuestros estados con las herramientas para que puedan implementar una batería de instrumentos que debe ser muy comprensiva y que su implementación va a depender del momento en que nos encontremos en la transición hacia economías bajas en emisiones. Y con eso terminaría. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Eduardo, y también a las personas que se acaban de conectar. Muchas gracias por ser pacientes con estos problemas logísticos. La idea es poder tener un poco más de interacción con algunas preguntas que teníamos preparadas para las y los panelistas, y quizás algunas que tenemos en el chat. Pero entonces les pediría porfa a las panelistas y el panelista como ser muy cortos, que lastimosamente tenemos poco tiempo y para aprovecharlos a todos, aprovecharlas a todas porque alguien que empezar a ir. Entonces, eh, básicamente teníamos una primera pregunta para Karen, para Transforma, para Paola, y es a partir de ese estudio más de carácter territorial, qué aprendizajes y qué experiencias y a partir también de lo que viene sucediendo en términos de transición y si está sucediendo algo de transformación productiva en Colombia, qué se le puede aportar, digamos, a la región de América Latina y el Caribe. Entonces, unos 2 minuticos ahí, por favor, 3 máximo. Vale, yo creo que menos. Hay una cosa y es que para el tema de aportar a la región, creo que debemos apuntarle a tres cosas como región. Y es uno, continuar con el tema de la meta de triplicar renovables. Dos, construir la hoja de ruta para la salida de los combustibles fósiles centrada en los territorios y las personas. Y tres, el tema de subsidios al sector de combustibles fósiles. Digamos que para poderlo llevar a lo que podríamos construir como región. Dentro de las apuestas y lo que ha pasado acá en Colombia, podemos hablar de un par de cosas y es el caso de un ejemplo mal llevado como fue Prodeco, nos lleva a una experiencia de aprendizaje de lo que no se debe hacer a la hora de un cierre y por qué es tan importante lo que va a pasar en la toma de decisiones territoriales, regionales y con las personas que están involucradas en las diferentes cadenas de valor. Tenemos dos ejemplos productivos, pues dos ejemplos positivos en Colombia, que son, uno, una planta en Córdoba para la fabricación de paneles solares, que apoya la creación de encadenamientos productivos y de la diversificación económica y productiva de las regiones. Y el otro es el tema de las comunidades energéticas y la generación distribuida en el país, porque eso también nos saca del foco de, de tener toda la generación centralizada, pero también de aplicarlo de acuerdo a las potencialidades de la región. Que sí sería importante revisar el tema de las apuestas a largo plazo. Estas apuestas a largo plazo, como lo mostrábamos en la presentación, como es el caso de la bioeconomía y la industria de renovables, es importante tenerlas en el panorama, hacer el cambio estructural y apoyarlo, pero sin perder el foco de que las energías renovables no son la solución. En el caso de Colombia estamos hablando de, va a haber alrededor de 400.000 empleos perdidos a 2035, de los cuales solo 78.000 se podrían reponer en términos de energías renovables. O sea, el gap va a ser muy amplio para nuestro país y eso implica que además la mayoría de los empleos que estamos hablando de esos 400.000 son indirectos, o sea, son relacionados también con la cadena de valor. Entonces, eso nos lleva a pensar que definitivamente sí tenemos que hacer apuestas a largo plazo y obviamente ir haciéndolo también de acuerdo a los momentos, como lo decía ahorita el compañero de la CEPAL, pero sí hay que escalarlo y hay que pensar en cómo vamos a hacer esa transición económica justa, centrada en los territorios y en las personas. Muchas gracias, Karen. Y ahora le daríamos la palabra también a Julia, pero antes, como, solo para como parte de ese contexto que mencionábamos,
una experiencia que mencionó Karen, que creo que es muy importante no perder de vista y que está asociada a una posible transición eh, desordenada y que es un riesgo para toda América Latina, es lo que pasó en una región particular de Colombia, en el Cesar, bueno, en lo que se conoce como el corredor de vida, donde una empresa productora de carbón de más de 30 años abandonó literalmente un día para otro la región, dejando a más de 7.000 personas sin empleos y bueno, unas afectaciones que contemplan más de 15.000 empleos también indirectos y directos. Entonces, eso es a lo que nos enfrentamos también si no realizamos o planeamos esta transformación productiva también que debe ir asociada a la transición energética. Entonces, eso es como para dejar ese contexto y le haría la palabra a Julia para preguntarte, Julia, creo que, digamos, algo de lo que nos estamos preguntando en la región y que nos genera mucho interés es ¿cuál va a ser el rol de Brasil en términos de la transición energética regional? ¿Sí? Para la región que sea la economía más grande, digamos, una de las de la que tiene mayor población, por supuesto, pero genera más ingresos. ¿Qué papel, qué rol puede jugar, no solo para la transición de Brasil, sino para la transición y la transformación económica de América Latina y el Caribe? Sí, muchas gracias, Leonardo. Entonces, Brasil es un país muy grande y tiene condiciones para expandir esta conexión con otras economías de la región. Históricamente, pienso que hemos perdido muchas oportunidades de emprender la complejidad productiva de nuestra región. Somos eminentemente vendedores de bienes industriales para la región, cuando en realidad podríamos ser importantes compradores en nichos específicos, desarrollando actividades productivas en otros países más chiquitos. Tenemos como oportunidades de expandir este mercado regional con transferencia tecnológica, con transferencia de aprendizajes que nosotros tenemos en actividades productivas que otros países tienen como oportunidades de exploración. Por ejemplo, nosotros teníamos como una, una gran experiencia en la bioeconomía que abre espacio para cooperativas, pymes y productores locales. Entonces, es central para la transición socialmente equilibrada y nosotros tenemos como mecanismos de aprendizaje para otros países también. Um, nosotros, como compradores locales, expandido este mercado para comprando insumos de otros países en la región para desarrollar lo contenido local, producción de componentes, materiales para distintas cadenas. Nosotros también tenemos como además, capacidad para movilizar políticas públicas de financiamiento, de desarrollo en torno de nuevas trayectorias tecnológicas. Por ejemplo, tenemos como líneas de financiamiento, como Mover, que es una línea específica para movilidad de bajas emisiones, que tiene como apoyo de Banco Nacional de Desarrollo, BNDES, y FINEP, que es la Agencia para Innovación en Brasil, que tiene como proyectos vinculados a minerales estratégicos que puedo como hacer conexiones, aprofundizar las conexiones con otras regiones también. Tenemos también una diversificación productiva que sí es tiene como la concentración en actividades agroindustriales, pero nosotros acá, por cuenta de nuestro mercado interno, que es muy amplio, tenemos un conjunto de actividades productivas acá, tenemos una diversidad productiva que puede también hacer conexiones con otros países de la región.
Ah, y pienso que, así como los otros países, Brasil necesita de políticas de largo plazo, porque estamos hablando de un problema que no se va a tener una solución única y de corto plazo. Tenemos distintos espacios y puntos no tiempo con diferentes tipos de instrumentos y acción. Ah, y además, pienso que Brasil puede liderar una agenda sudamericana de transición sudamericana y latinoamericana de transición energética, conectando capacidades con otros países en diferentes sectores. Y me voy muy de nuevo a hacer la importancia de la percepción sistémica de la cuestión, porque cuando hablamos de ampliar nuestras capacidades tecnológicas, estamos hablando también de la conexión de la actividad manufacturera con las otras actividades también. Em, entonces, pienso que Brasil tiene un rol de coordinar estos esfuerzos, transferir aprendizajes y eventualmente financiar nuevas alternativas en promoviendo esta conexión productiva que pienso que hace mucho, mucho tiempo es una cuestión para la región y que ahora tenemos como una oportunidad por cuenta de todas las cuestiones de transición justa y el cambio climático, que se empieza una gran oportunidad productiva. Entonces, es importante que nosotros podamos aprovechar esta brecha, esta oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julia. Eh, y evidentemente, sobre todo, va a ser muy importante también el rol de Brasil en la próxima conferencia en Santa Marta, que esperamos también esté presente el gobierno brasileño y bueno, todas las organizaciones de sociedad civil, la academia, etcétera. José Eduardo, quisiera preguntarte algo que también, digamos que tú ya venías mencionando en la presentación y es concretamente cómo incluir lo ambiental y lo climático en la planeación regional y nacional de los países en términos de política pública. Sí, muchas gracias, Leo. Aquí tengo unos datos que son difíciles. Nosotros en el último documento que presentamos en la COP, que se llama Economía del Cambio Climático en América Latina y el Caribe 2025, tenemos un análisis donde revisamos los planes y estrategias económicos de 25 países de la región y lo que analizamos era su congruencia con las NDCs y con los objetivos de neutralidad carbónica que están asumiendo nuestros países. Y encontramos que la articulación entre ambos debe reforzarse de forma significativa. En términos de mitigación, solamente 36% de los planes están vinculados, ya sea explícita o implícitamente, a los objetivos de reducción de emisiones. Entonces, ahí falta bastante que incorporar en otros planes y estrategias económicas. Y, y para el objetivo de cero neto, solamente 16% de los planes tienen esta consideración. Entonces falta mucho que avanzar en esa línea. Y esto es aún peor para adaptación. Solamente están incluidas medidas de adaptación en planes económicos en el 32% de los planes económicos que revisamos, aunque sí se incluye en el 44% el tema de vulnerabilidad y los impactos del cambio climático. Entonces, en efecto, hay una desarticulación todavía o una brecha por cerrar para articular los planes económicos con los objetivos climáticos que nos estamos imponiendo como países y como región. ¿Y cómo incluirlos? Que esa es la pregunta específica.
Yo creo que hay que seguir trabajando en en las presentaciones que ya se han realizado el día de hoy, en mostrar cómo esto es una oportunidad. Realmente mostrar cada vez que hay oportunidades económicas en hacer la transición a economías bajas en carbono es muy importante. Tenemos que seguir recopilando la evidencia y mostrar que mantenernos como estamos solamente nos expone cada vez más a los impactos del cambio climático por un lado, pero también si los demás países hacen la transición y tú que te quedas estático, también en temas de innovación y de tecnología te vas quedando atrás. Entonces es el momento de hacer la transición si no te quieres quedar más expuesto en nuestros países. Entonces mostrar las oportunidades económicas es una de las mejores formas de incluir la parte ambiental en la parte, en los planes y las estrategias económicas. Gracias. Muchísimas gracias, José Eduardo. Evidentemente sí, creo que es como parte de lo que por lo menos estamos viendo y parece que la región ya lo viene tomando muy en esa línea. Creo que lo que han expuesto tanto Julia desde Brasil, Karen desde Colombia y lo que viene hablando también desde el Caribe, Carolina, que ahorita ya te voy a dar la palabra, y Ariana, que lastimosamente ya nos tuvo que dejar, es precisamente eso, ¿no? ¿Dónde están las oportunidades de que esa transición sea efectivamente una transición energética justa, que implica transformación productiva, que implica una nueva gobernanza de los energéticos y nuevos focos en lo productivo? Carolina, quisiera terminar esta ronda de preguntas contigo. Básicamente preguntarte con cuál es el rol de la sociedad civil, cómo participar, cómo incluirlos, cómo o sea, superar estos temas de extractivismo y aprovechar estas oportunidades, pero desde un enfoque, digamos, donde se democratice también la planeación. Y por supuesto, ¿qué está pensando, qué se está viendo desde el Caribe y qué nos puedes dar como experiencias o como reflexiones para la región? Claro, sin lugar a duda, el rol de la sociedad civil en estos procesos es muy importante y en el Caribe es una de las cosas que, en el Gran Caribe, de las que estamos tratando de levantar con más fuerza y en coordinación regional, que es algo que es muy importante en el caso nuestro, porque, por ejemplo, es muy distinto cómo funciona la sociedad civil en México y en Colombia o en el mismo Brasil, donde hay procesos de sociedad civil y maneras de involucrar como más formalizadas, ¿no? Hay mucho más procesos para sociedad civil, que quizás en algunos lugares como en Centroamérica o en las islas del Caribe. Eso sí, teniendo presente que seguimos siendo de las regiones más peligrosas para que la sociedad civil se involucre en procesos de defensa ambiental, que por lo general el tema de transición energética pasa por procesos de defensa ambiental también. Entonces, teniendo en cuenta los riesgos, sí consideramos que el rol de la sociedad civil como defensora de derechos y de justicia social es indispensable. Hemos visto cómo la sociedad civil en nuestra región ha tenido grandes éxitos en procesos de moratorias y en procesos de leyes, por ejemplo. Entonces, los procesos de educación y de capacitación de sociedad civil para tener injerencia en asambleas legislativas y congresos es muy importante. El caso de Belice, donde tienen una moratoria de exploración y explotación en el mar, esa moratoria se dio gracias a un referéndum, o sea, le llaman la ley del pueblo, ellos en Belice, y eso es la población la que decidió y la que se unió para exigirle al gobierno que pusiera la moratoria. Años después de poner la moratoria, el gobierno de Belice volvió a intentar, presionado por Guyana, posicionar la idea de que había que hacer exploración para ver cuántos recursos tienen, y la sociedad civil se volvió a organizar, volvió a recoger firmas y elevó la moratoria a un nivel que ahora dice que cualquier cambio que se quiera hacer de esa moratoria en cualquier momento debe de pasar por un referéndum de la gente. Entonces creo que el caso de Belice es muy claro de cómo la sociedad civil puede tener una gran incidencia en este proceso o en estos procesos de transición energética para frenar la expansión de los fósiles, pero también para definir cómo se debe de ver un mundo descarbonizado que no deje a nadie por fuera. Por ejemplo, también la sociedad civil en la región del Caribe es la que está poniéndole el ojo y el freno a algunos proyectos
y a las inversiones de los bancos multilaterales de desarrollo en gas fósil, como en República Dominicana hay un proceso grande de sociedad civil contra el BID Invest sobre una nueva planta térmica de gas que eso genera pues una, una movilización de sociedad civil muy importante, está generando una movilización muy importante. Además, creemos que la sociedad civil puede ser innovadora, puede ser parte de la innovación en modelos económicos alternativos. Tenemos un caso muy interesante en Santa Lucía, donde emprendedores de energía solar, o sea que no son grandes empresas de energía solar, sino pequeñas pymes de energía solar, han desarrollado nuevos modelos de negocio para que pescadores y pescadoras artesanales de pequeña escala puedan poner sistemas fotovoltaicos que a través del modelo de negocios les genera ahorros y con alianzas a ciertas aseguradoras valga la redundancia, les asegura un seguro para que en caso de un huracán, por ejemplo, estos pescadores y pescadoras puedan renovar sus barcos o retomar sus estilos de vida, ojalá sin perder muchísimo ingreso en esas familias. Entonces ahí también hay un ejemplo de cómo eso es sociedad civil inventando nuevas formas innovadoras de transicionar en la región. Y por último, y para aprovecharlo como un anuncio, también creemos que la sociedad civil, a través de la cultura, la narrativa, las actividades artísticas y otros medios de campaña, logran expandir estas temáticas a otros espacios de la sociedad que por lo general no están involucrados o que no ven, no se sienten necesariamente interesados o no se sienten apelados por los temas de transición energética justa. Entonces también es un rol muy importante de la sociedad civil expandir pues ese conocimiento, esa sensibilización y en muchos casos se hace de maneras creativas. Les dejo el comercial para que nos sigan a la red del Gran Caribe Libre de Fósiles porque venimos con una canción del Caribe el 14 de abril de cara a Santa Marta, así que de una vez para que nos sigan ahí la corriente. Gracias, Leonardo, y a todos por la invitación. Muchísimas gracias, Carolina. Creo que sí hay unos temas muy interesantes en términos de esa gobernanza o esa participación sobre sobre el modelo productivo. Y creo que hay experiencias también muy que han sido innovadoras o que han dejado como buenas luces, como puede ser experiencias en otras regiones del mundo de cooperativas. Creo que hay mucho también desarrollo a partir desde asociaciones. Que se gestan también, se vienen gestando desde trabajadores que están saliendo de estos sectores extractivistas. Pero sobre todo creo que hay que vincular un compromiso en términos de si se detiene ese tipo de extractivismo, que también se pueda acompañar el proceso de generación de empleos, de transformación hacia otro tipo de actividades que creo que es muy importante en algunas regiones, algunos países particularmente. Pero que como tú lo mencionas, como lo hemos mencionado a lo largo de esta conversación, pues es una oportunidad para todas, para todos. Solamente cerraríamos como con una pregunta muy chiquita, bueno, que no es pequeña realmente, pero es más bien que quisiera que la abordáramos como con una frase para no gastar demasiado tiempo de esto que nos queda y es de cara a lo que se viene en Santa Marta, que es esta primera conferencia para la salida de los fósiles. eh, Preguntarnos cómo se debería llevar a cabo la planeación de una transición energética justa y una transformación productiva en la región. ¿Cómo podemos planear? O si hay manera de planear esto de manera regional desde el Caribe, desde Latinoamérica. Entonces, les daría como máximo un minutico y medio como para que tener un mensaje así que debemos llevarnos, que ojalá podamos desarrollar también allá en Santa Marta. Y ahí sí, quien desee participar. Si quieres, empiezo yo. No va a haber transición energética justa si no hay transición económica justa y si no está centrada en los territorios y en las personas. Creo que con esa frase nos podemos ir. Vale, muchas gracias, Karen. Pero, si te parece, creo que nada más me gustaría dejar por acá que es importante que entendamos eh, la gran diversidad que somos en Latinoamérica y el Caribe y lo muy diferente que una transición energética justa se debe de ver para cada uno de nuestros países, e incluso, como bien decían en Colombia, a lo interno en las regiones de un solo país.
y que por lo tanto hay que comunicar, sensibilizar desde esa diferencia y con esa empatía de diferenciación, especialmente en las narrativas, ya que en algunos países tienen más sentido narrativas, por ejemplo, muy enfocadas en energías renovables, mientras en otros lados es más enfocada en justicia social. Entonces, nada, si queremos de verdad una transición energética en nuestra región, también tenemos que nosotros los que trabajamos en ello tener la empatía y sensibilización con las grandes diferencias en la región. Muchas gracias y le daría simplemente la palabra a Julia, que hizo un esfuerzo gigante por acompañarnos hasta el final. Julia. No, no hay problema. Yo solamente tengo un ratito acá. Pienso que es muy difícil como tener solamente una frase para conclusión, pero pienso que la transición justa tiene como un aparato, una base, en la conexión entre los servicios, la manufactura y los bienes primarios, los bienes agrícolas. Entonces, nosotros tenemos que pensar en, en esa capacidad de hacer conexiones productivas más, más complexas. Entonces, si tenemos que hacer, cambiar la situación de las personas en situación de vulnerabilidad social, en la extrema pobreza, por ejemplo, nosotros tenemos que tener condiciones de hacer casas, de hacer otras oportunidades que indirectamente necesitamos de actividades manufactureras. ¿Sí? Entonces, es solamente un ejemplo de cómo la conexión productiva es importante. Muchas Muchas gracias. gracias por la oportunidad. Sí, estoy encantada. Muchas gracias, Julia. José Eduardo. Muchas gracias, Leo, y encantado de haber participado en este panel. Yo solamente cerraría mencionando que es importante poner los aspectos sociales, económicos y ambientales de la transición, hay que hacerlos explícitos y hay que diseñar las políticas para que se atiendan simultáneamente estos tres pilares para que sean más fácilmente convertidos en política y aceptados en términos de política. También que todos los países son diferentes, entonces la transición va a ser diferente para cada uno de ellos. Entonces tenemos que identificar no solo los riesgos, sino las oportunidades individuales de cada uno de los países y simplemente lo que alguien ya mencionó, hacer análisis de escenarios para ver cuáles son los paquetes de políticas que nos puedan ayudar a cumplir los objetivos que nos propongamos. Muchísimas gracias, Leo. No, muchísimas gracias a ti, José Eduardo, Julia, Karen, Carolina. Ariana finalmente tuvo que salir. Esperamos poder continuar con esto. También para las personas que nos están acompañando, desde todas las organizaciones que estamos gestionando estos webinars, vamos a tener otras sesiones sobre otros temas. Entonces también les compartiremos luego la información a partir de sus correos, las presentaciones y también los documentos que se han mencionado aquí. Creo que nos queda una agenda bastante larga de trabajos e interacciones y seguramente nos encontraremos en otros espacios. Así que, pues nuevamente muchas gracias, que estén muy bien, que tengan un feliz resto del día. Chao, chao.